vamos a trabajar con las condiciones ahora de equilibrio. Tenemos dos condiciones de equilibrio principales. Ahorita vamos a trabajar únicamente con la primera y después en otro video vamos a trabajar con la segunda. Principalmente con la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. ¿Okay? Esas son la primera condición de equilibrio. Recordemos que cuando trabajamos con la estática ya lo está diciendo su nombre, es tener cuerpos en reposo, ¿sí? Me van a decir, ¿dónde vemos eso? Lo ven a diario. Cualquier construcción necesita tener las condiciones de equilibrio o la estática aplicada para que obviamente se mantenga completamente recto. Imagínense ustedes un edificio que no estuviera recto y que estuviera moviéndose constantemente, pues imagínense el caos que podría llegar a ocasionar, ¿sí? Entonces, únicamente es analizar cómo funcionan estas condiciones, ¿ok? Vamos a ver nosotros la versión más sencilla, ya dependiendo de la universidad donde ustedes asistan. Si van hacia la rama de ingeniería, se van a dar cuenta que pues, es una rama en la que pueden profundizar y encontrar más cosas. Pues bueno, vamos a dar inicio con la primera condición de equilibrio, con suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, vamos a 40 grados y tenemos dos personas jalando una piñata que tiene una masa de 15 kilogramos, ¿sí? Una piñata que tiene una masa de 15 kilogramos. Y nos dice el problema, determina cuál es la fuerza con la que están jalando las dos personas, ¿ok? No me da más datos, no me da más información, más que la que tengo planteada aquí, ¿ok? Entonces, el primer paso que vamos a realizar es trabajar de quitar todo lo que veo muy aparatoso y dejarlo en una manera más clara y más práctica de trabajar, ¿ok? Entonces, observo que las dos personas, entonces eso quiere decir que las cuerdas van lado y lado. Entonces, se nos va la luz. Hacia acá tengo una fuerza porque la estoy jalando hacia allá y hacia acá tengo la otra. A esta le voy a poner, no sé, F2 y a esta F1, ¿ok? Y observo la piñatita, la hermosa piñatita, hacia dónde nos está indicando que va, hacia abajo. La piñata es un peso que va hacia abajo. Bueno, en este caso es una masa, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que indicar pues cuál es el peso con el que voy a trabajar. ¿Sí? No puedo trabajar en kilogramos, forzosamente debo de trabajar en newtons. Entonces, ¿cómo voy a convertir esos 15 kilogramos a lo que es un peso? Muy fácil, únicamente multiplicando por la aceleración de la gravedad. Ya sé que ustedes lo manejen como 9.8 o manejarlo como 9.81, ¿sí? Entonces aquí multiplicamos 15 por 9.8 y ese es el resultado que nos va a dar de nuestro peso. 15 por 9.8 nos da 147 newtons. El ángulo aquí que tenemos es de 140 grados, ¿sí? Y la pregunta aquí es, entonces si aquí hay 140 grados, ¿cuánto hay de cada lado si es de forma equitativa? Entonces, si total tenemos 180 y este pedazo hay 40, ¿cuánto nos falta? Nos faltan 40 más y lo estoy repartiendo en parte equitativa, entonces puedo decir que aquí de este lado tengo 20 y de este lado tengo otros 20, ¿ok? Ahora, ya que tengo mi diagrama fuera de todo y libre para trabajar, ahora sí nos vamos a dedicar a descomponer todos los vectores haciendo un diagrama ya general con lo que voy a realizar. Aquí les recomiendo nuevamente que ustedes traten de usar colores si es que no son muy visuales para entenderlo. ¿Sí? Si son visuales, utilicen colores para que puedan identificar los vectores y no se confundan, ya que si ustedes son bien pro, pues ya lo hacen de forma directa y no hay ningún problema. De hecho, normalmente ya con la experiencia ustedes ya van a ver que pueden hacerlo sin necesidad de utilizar tantos colores.
Vamos entonces a descomponer todos nuestros vectores. Descomponer vectores se llama que a todo lo que tiene un ángulo lo voy a descomponer para que quede en X y Y y ya no esté inclinado, ¿sí? Ya el de abajo ya lo pongo bien, ya vale 147. Aquí no le vamos a poner unidades hasta el final. Y ponemos estos dos de aquí. Vamos con rojo. Tenemos que estar en el primer cuadrante, por lo tanto voy a colocar una hacia el eje de las X y una hacia el eje de las Y. ¿Cómo le voy a hacer para descomponerlo o de qué manera se va a realizar? Utilizando las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Okay? Estas son las funciones trigonométricas con las que nosotros vamos a trabajar. Y hay que tener cuidado siempre que nuestros ángulos estén pegados al eje de las X, porque ese es el único ángulo que nosotros vamos a manejar. Ahora, vamos a comenzar. Voy a colocar entonces aquí F2 por el coseno, porque estoy en X y para X eso utiliza coseno, y seno para Y. ¿Coseno de cuánto? De 20 grados. Ponemos coseno de 20 grados en nuestra calculadora y nos da 0.939 con respecto a F2. ¿Ok? Este es el primer resultado que voy a trabajar. Hacia arriba hago el mismo procedimiento. F2 por el seno de 20. Pongo en mi calculadora seno de 20 y nos da 0.342 de F2. Ya tengo este de aquí. Voy a hacer ahora lo mismo con F1. Está en el cuadrante 2, entonces uno va para acá y el otro va para arriba. ¿Ok? Y hago lo mismo que hice de este lado. F1 por el coseno de 20 y nos va a dar el mismo resultado, 0.939 F2. Y en la parte de arriba hacemos exactamente lo mismo, pero ya vemos que es el mismo resultado. ¿Por qué nos da el mismo resultado? Porque vemos que los ángulos son los mismos valores. Si no fueran los mismos valores, entonces sí cambiaría más, ¿sí? Pero pues que en este caso son los mismos valores, entonces nos van a coincidir allí. Perdón, aquí es F1. Ahora, ya que tengo estos valores señalados, ahora sí vamos a comenzar con nuestras condiciones de equilibrio. Dentro de la primera condición nos dice que todas las fuerzas en X deben de dar igual a 0. Entonces anoto mi primera condición de equilibrio y le pongo igual a 0. Y voy a sacar todas las fuerzas que estén en el sentido de X, o sea, unos que estén a la derecha y a la izquierda respetando sus signos. La primera flecha que aparece es a la izquierda, que es negativo, 0.939 de F2. ¿Ok? Y observo que la siguiente fuerza que aparece es la de F2, que nos queda positivo porque va a la derecha, 0.939 F2. Todo esto es igual a 0 porque ya no hay más fuerzas que estén involucradas. Ya que tengo esto, lo que voy a hacer es despejar a la que está en positivo, la que tiene el signo positivo. ¿Quién de estas dos tiene el signo positivo? Pues esta cantidad de aquí. Entonces esta otra la voy a quitar. Si aquí está negativa, ¿cómo pasa al otro lado? Pues positivo. Entonces me queda 939 F2 igual 0.939 F1. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a despejar a F2. ¿Quién me estorba? 0.939. ¿Qué voy a hacer con ellas? Y aquí está multiplicando. Al otro lado se pasa
Pues dividiendo 0.939 F1 entre la cantidad que es la misma. Si dividimos ambas cantidades, pues ya sabemos que nos da automáticamente pues 1. Entonces F2 es igual a F1, ¿sí? Todo esto es únicamente para deducir que ambas fuerzas son iguales, ¿ok? Pero ahí no acabamos. Seguimos entonces. Eso solamente es parte de la primera condición. La segunda parte es que dice que todas las fuerzas en Y deben de ser igual a 0. Entonces ahora voy a poner suma de fuerzas en Y igual a 0. Todas las fuerzas que vayan hacia arriba y hacia abajo respetando los signos. Comienzo entonces. Hay dos fuerzas hacia arriba, entonces las voy anotando. 0.342 F1 más 0.342 F2. Positivas porque van hacia arriba. Y encuentro una hacia abajo de 147 de la piñata. Es negativa porque va hacia abajo. Todo esto igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Sustituimos el valor únicamente que tenemos nosotros de aquí. El valor de F2 lo sustituimos en mi fórmula. Entonces voy a poner ahí sustituyendo. Estamos entonces 0.342 F1 más 0.342, pero voy a sustituir, en vez de poner F2, ahora voy a poner F1 porque es lo que vale aquí, ¿sí? Y seguimos, menos 147 igual a 0. Ahora sí, si ustedes se fijan, quito el paréntesis multiplicando por la cantidad y todo el lenguaje me quedaría en F1, así que ya tengo términos semejantes para poder sumar. Sumo esos dos valores porque son términos semejantes. 0.342 más 0.342 .684 F1. Ok, este está negativo, de una vez lo puedo pasar al otro lado poniéndolo como positivo y ya me queda una ecuación lineal. Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar a F1. Entonces esto está multiplicando, se pasa al otro lado dividiendo de esta manera. Dividimos ambas cantidades y nos da que vale 214.91 newtons. Esto es lo que vale F1. Pero ahora, ¿cuánto vale F2? Bueno, aquí dijimos que F1 era lo mismo que F2, así por lo tanto que F2 vendría siendo el mismo valor. Este es el valor de F2. Entonces ya tenemos tanto F1 como F2. Y así aplicamos las condiciones de equilibrio, únicamente la primera condición de equilibrio. Es fácil, lo único que aquí requerimos es rescatar nuestra álgebra y tener muy bien empuñado lo que son nuestros diagramas.